Bueno, muy buenas noches y una vez más sean bienvenidos a la presentación del libro Abajo quien tú sabes. Imaginábamos que iba a ser un evento bien concurrido, lo que demuestra que Kiko Arocha tiene muchos amigos y además que el tema del humor político bien hecho nos sigue cautivando un poco más de lo que podamos disfrutar. Desde los inicios de la historia humana, las personas se han burlado de alguien en el poder, desde los faraones hasta los reyes y políticos. Desde los tiempos de los grafitis en Pompeya hasta el humor subversivo en la historia en la Europa del Este. Esto es un chiste. Ok, esto es un chiste. Mira un poquito para allá. Ok. Desde los inicios. ¿Ya? Ya. Ok. Desde los tiempos de los grafitis en Pompeya hasta el humor subversivo en la historia del Este, los chistes políticos han surgido y se han repetido siempre por una misma razón. Son chistes contra la autoridad. En el mundo sin represión de los chistes, las pretensiones, los engaños y la doble moral, que muchas veces está asociada al poder, son vistos a través de prismas reales y mostrados en su verdadera dimensión. Los chistes han sido y siempre serán la voz del pueblo. Cada broma, según el escritor británico George Orwell, es una pequeña revolución. La mayoría de los chistes políticos, especialmente aquellos que han circulado en épocas de escasez y estrés social, pueden ser adaptados a diferentes situaciones, personajes y lugares sin perder su validez, particularmente en países donde los regímenes autoritarios han reprimido la libertad de expresión. Tienen como común denominador que nadie sabe quién los inventa. Solamente pasan de boca en boca entre esa mayoría silente, el pueblo a quien se le ha privado de medios legítimos de expresión. Son los países que más necesitan de un mejor gobierno, los que también necesitan estos chistes que son susurrados. La magnitud de cuánto lo necesitan casi siempre puede ser medida por el número de chistes o historias satíricas que han creado o que han adaptado a las circunstancias prevalecientes. Según los sociólogos, para que se pueda hacer un chiste, es necesario que haya un estereotipo sobre el punto de referencia. El chiste juega con la complicidad de que, sin decirlo, todo el mundo conoce el estereotipo. Entonces, su exageración o su inesperada o sorprendente negación es precisamente lo que nos hace reír. Es por esto que los tipos de chistes que más frecuentemente se han hecho corresponden con la realidad o prevalencia de los estereotipos en las diferentes épocas. Así, los chistes de curas, por ejemplo, han prevalecido en determinadas etapas y no en otras. Los chistes sobre sociólogos son poco frecuentes. Y todo lo contrario ocurre, por supuesto, con los chistes sexuales. Los de psicólogos y los médicos en un tiempo no eran tan frecuentes y luego sí lo fueron, pues sus figuras cristalizaron en un estereotipo en el transcurso del tiempo. Bueno, y los chistes políticos. Los chistes políticos surgieron con el inicio mismo del poder y han prevalecido desde los inicios de la historia, y es por eso que Kiko Arocha presenta su libro Abajo quien tú sabes esta noche aquí en el Café Demetrio. Abajo quien tú sabes es el título perfecto para esta compilación. Esta frase es cómplice, encierra un mundo de información y la mayoría de nosotros la hemos usado más de una vez. Quien tú sabes es quien tú sabes. Eso no hay que decirlo, es quien tú sabes. Es el mío, el tuyo, el de todos. No importa que no sea el mismo, es quien tú sabes. Eso es historia. Y Abajo quien tú sabes, el libro, también tiene su historia y su humor propio. Es la cuarta edición de un trabajo que comenzó en 1992 y duró inicialmente 2 años, durante los cuales Kiko recopiló clandestinamente todo tipo de chistes contra el gobierno de Cuba, que la mayoría de los que estamos aquí esta noche, entre otros millones, nos encargábamos de contar en fiestas, reuniones, apagones y todo tipo de eventos sociales. Kiko contó con la ayuda de un grupo muy limitado de amigos y familiares cercanos. De lo contrario, la fiesta le hubiera durado muy poco. En 1994, un amigo extranjero, palabra casi santa en Cuba, lo ayudó a hacerle llegar una copia del manuscrito a su hermana Yoli aquí en Miami. Así llegó a manos de Juan Manuel Salvat, de la Casa Editorial Universal, quien lo publicó inmediatamente en este mismo año 94 y en la cual Kiko utilizó el seudónimo de Arlie. Así nació la primera edición, llamada Chistes de Cuba sobre la Revolución, con 350 chistes que aún se sigue vendiendo. Pero siguiendo la historia de Kiko en Cuba, por aquel mismo año pudo realizar esta compilación con cierta facilidad porque trabajaba en una embajada.
lejos de la mirada directa de quienes podían acabar con sus planes. Entonces pensó que era el momento de hacer una copia digital. Así que decidió cifrar la información y eligió un diccionario alemán que estaba incluido en el programa WordPerfect. Y como Kiko, además de publicar libros y compilar chistes, casi un experto en computación, pues puso su archivo electrónico codificado dentro de un archivo de diccionario alemán y mantuvo aquel mismo nombre en alemán que el mismo Kiko se acuerda. Muy poco tiempo después, recibió en su casa la visita indeseada de la seguridad del Estado. Le hicieron un registro durante 6 horas y se llevaron 144 disquetes, uno de los cuales contenía el libro de chistes, codificado dentro de un fichero con un inocente nombre en alemán. Y este es casi el primer chiste del libro de chistes de Kiko, ya en manos de los mismos segurosos y a la vez en Miami, y ya estaba destinado a ser un bestseller. La segunda edición del libro se publicó en 1997 por la editorial Alexandria Library, que el mismo Kiko había fundado ya en Miami en 1995. Esta incluía 500 chistes y todos seguían siendo básicamente sobre Cuba y el proceso sociopolítico cubano. La tercera edición, en el 2003, tenía 750 chistes. Y ya para entonces Kiko había estudiado bastante el tema del humor político, como para darse cuenta que muchos de los chistes que circulaban en Cuba no eran originales cubanos, sino adaptaciones de los que ya decían en otros países del llamado campo socialista. Y llegó la cuarta edición, y es la que presentamos hoy. Y yo creo que Kiko disfrutó tanto con su preparación que no estoy muy segura que si quería ponerle punto final. Pues cada vez que lo llamaba me decía, aquí estoy muriéndome de la risa. Y no perdí ocasión para contar chistes. Ayer mismo, esto es verdad, temprano en la mañana, pasé a recoger un ejemplar de este mismo libro. Ni los buenos días me dijo, mira este. Y me leyó otro chiste. Así concluyó esta edición con cerca de 1000 chistes, que incluyen prácticamente todo lo de los libros anteriores, más una sección llamada de los hermanos socialistas y una de poesías. Es muy reconfortante saber cuando una obra deja una impronta que servirá para reconocer parte de la historia sociopolítica de un país. Y este es el caso de este libro. No existe antología tan completa sobre el humor político en el socialismo, ni en español, ni en otro idioma. Muchos sociólogos sí han analizado el humor político, pero han sido obras escritas en idioma inglés y haciendo referencia casi totalmente al campo socialista de Europa, en las que Cuba apenas se menciona. No existe este tipo de estudio para los lectores en idioma español, así que esta compilación, además de ayudar a recordar los chistes y las situaciones que los generaron, y además de hacernos reír al evocar momentos en que muchas veces nos causaron indignación, podía servir a los sociólogos, filósofos e historiadores como material de estudio para el análisis de la expresividad popular a través de los chistes sobre Cuba y en general sobre los chistes políticos. Kiko Arocha es un hombre inteligente. Yo no estoy diciendo que es muy inteligente y tampoco estoy diciendo que es una de las personas más inteligentes que he conocido, porque a él no le gustan ni los adjetivos y mucho menos los superlativos. Entonces, él es un hombre inteligente. Paciente. Con una tremenda capacidad de análisis y una inclinación desmedida hacia la búsqueda de información. Es sabio. Gracias a lo cual ha logrado que su editorial, Alexandria Library Publishing House, se haya adaptado a las nuevas tendencias de la industria editorial, que está patas arriba por estos tiempos, o dicho con mayor elegancia, está en proceso de transformación. Kiko está trabajando en función de los cambios que ya existen, a la vez que se proyecta para lo que viene mediante un proceso de transformación permanente, generando ideas y proyectos y obteniendo resultados que los escritores agradecen. Por lo tanto, no es de extrañar que mientras la mayoría de nosotros estaba contando y riéndonos con los chistes, ya él los estaba compilando. Pero no solo Kiko ha hablado de los chistes políticos, personas serias también lo han hecho. Freud, en su libro El humor y su relación con el inconsciente, en 1905, refirió que la agresión es la fuerza motivadora del humor. No significa resignación, significa rebelión. El humor desenmascara verdades ocultas y ofrece momentos de relajación de la mente. No significa solamente el triunfo del ego, sino el del placer. No importa las circunstancias desagradables o reales. Haciendo a nuestros enemigos inferiores, despreciables o risibles, logramos de una manera indirecta el disfrute de hacernos superiores a él. Estos chistes son críticas agresivas contra personas en altas posiciones que reclaman para sí la autoridad.
El humor representa una rebelión y una liberación de la presión a la que se está sometido. Según las palabras de Vladimir Bukovsky, activista político, psiquiatra y escritor, la sociedad le debe un monumento al chiste político, especialmente el popular, en los países socialistas, donde la gente está privada de información. No existe la prensa libre y la opinión pública, censurada o suprimida, haya su expresión de esta forma. Repleto de información, dijo Bukovsky, un chiste soviético vale por volúmenes enteros de ensayos filosóficos. Un simple chiste deja al descubierto los trucos de la propaganda política. El humor ha sobrevivido en los tiempos más duros. Se han enraizado y se han multiplicado en familias de chistes. En ellos se puede estudiar la historia completa del régimen soviético. En los chistes se pueden encontrar elementos de los que no quedan trazos en las fuentes impresas, y es la opinión sobre determinados eventos y sucesos puntuales. Hay investigadores que opinan que la mayor cantidad de anécdotas se produjo en la extinta Unión Soviética y que las mejores proceden de Rumanía. Los sociólogos han estimado que la cortina de hierro fue porosa para los chistes, porque se fugaron al occidente entre 1000 y 1500 de ellos. El primer libro sobre los chistes en el socialismo fue El Kremlin y el pueblo, publicado en Múnich en 1951, donde se declaró que la condena típica por hacer un chiste antisoviético era de 5 años de prisión. Pero en la vida cotidiana, los que inventan los chistes no conocen ni sus análisis, ni su libro, ni su origen, ni su evolución. Es una expresión espontánea. Es una forma de llevar el humor a sus vidas mientras hace en realidad, de forma casi inconsciente, lo que expresó el neurólogo y el psicólogo austríaco Viktor Frankl, sobreviviente de varios campos de concentración, en su libro El hombre en busca de sentido. El autor dijo: el intento de desarrollar el sentido del humor y de ver las cosas con una luz humorística es una especie de truco que se aprende mientras se perfecciona el arte de vivir. Es bien conocido que el humor, más que nada de lo que el ser humano puede crear, puede asumir distracción y la habilidad de pasar por encima de cualquier situación, aun si es solamente por algunos segundos. Por lo tanto, el humor es una de las armas más poderosas en la lucha por la autopreservación. No quisiera terminar esta introducción sin agradecer a los incontables creadores anónimos de tantos chistes políticos y también a quienes han atrevido a mantenerlos vivos a través de la difusión cotidiana y, por supuesto, a Kiko Arocha, quien con ingenio y tremenda paciencia se ha dedicado a adaptarlos y a compilarlos. Ahora yo les presento a Kiko Arocha, el conocido Kiko, que seguramente aprovechará la oportunidad para contar chistes y hablar no sé de qué otra cosa. Gracias.